Ámbito Económico es un programa radial del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona, en el cual abordamos temas de actualidad, política económica, comercio internacional y análisis de indicadores. Sintonízanos todos los viernes de 2:30 a 3 p.m. por la Radio Universidad de Pamplona, 94.9 FM. Con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, transmitido por Radio Universidad de Pamplona, 94.9 FM. Mi nombre es Laura Jaimes, pasante de Comunicación Social, y como siempre nos acompañan Esteban Salcedo. Hola, Laurita. Steven Castro. Hola, hola. Y Diego Boada. Estudiantes. Saluda. Hola, hola, ¿qué tal? Estudiantes de Economía que nos ayudan a entender los temas económicos de una forma sencilla y cercana. ¿Cómo van, chicos? Hola, Laura, y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Hoy traemos un análisis detallado sobre un tema que ha generado muchas preguntas en el país. Este es el crecimiento económico de Colombia en el tercer trimestre de 2025, que alcanzó un aumento del 3,6% del PIB, según fuentes oficiales del DANE. Aunque esta cifra suena positiva a simple vista, existe un trasfondo preocupante, que es que el déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, que podrían poner en riesgo la sostenibilidad de nuestra economía si no se toman medidas correctivas. Así es, Esteban. Los números pueden impresionar, pero no todos los sectores económicos están contribuyendo al crecimiento de manera uniforme. Algunos, como la agricultura, el comercio y la administración pública, han mostrado buenos resultados, pero otros sectores estratégicos, como la minería, presentan caídas importantes. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente este crecimiento refleja un fortalecimiento de la economía o es simplemente un crecimiento artificial, impulsado por el gasto público y la deuda? Exacto, mi querido Steven. Y es que cuando analizamos los datos, vemos que el déficit fiscal está aproximadamente en un 5.3% del Producto Interno Bruto. Y luego la deuda pública continúa creciendo a tasas preocupantes de verdad. Esto significa que aunque la economía crezca, el país está gastando más de lo que se produce y recurriendo a créditos para poder financiarse. Luego vamos a explicar este tema de manera clara sobre el crecimiento económico y sus implicaciones del país para saber si en realidad Colombia crece o no está creciendo. Estás escuchando Ámbito Económico, programa radial del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona. Bueno, para empezar vamos a contarles a nuestros oyentes qué significa exactamente un crecimiento del 3,6% y por qué está generando tanto debate. Esteban. Claro, Laura, pues mira, inicialmente un crecimiento del 3,6% del PIB indica que en promedio la economía colombiana produjo más bienes y servicios que en el trimestre anterior, ajustado por inflación. A simple vista es una buena noticia, sobre todo si lo comparamos con otros países de la región que presentan crecimientos menores. Sin embargo, el problema no es la cifra, es cómo se logró el crecimiento. Gran parte proviene del aumento del gasto público y del endeudamiento del gobierno. Es decir, el Estado está financiando el crecimiento con recursos prestados, no con una expansión genuina de la producción de bienes y servicios. Exactamente, Esteban. Como mencionas, pues para ilustrarlo pensemos en un ejemplo sencillo. Es como si una familia decidiera comprar muchos productos caros con tarjeta de crédito para aparentar que sus ingresos aumentaron. Eso en el corto plazo podría parecer que tienen más riqueza, pero en realidad están acumulando deuda. Además, esta situación genera una presión futura. Llegará un momento en que tendrán que pagar todo lo que gastaron y quizá no cuenten con los ingresos suficientes para hacerlo. Por otra parte, de manera similar, en la economía de Colombia, el crecimiento que hemos reflejado en las cifras puede estar sustentado en factores temporales o créditos fáciles. Más que un fortalecimiento sólido de la producción, la inversión o la productividad. Por eso, aunque las cifras estén positivas, no necesariamente implican que las familias, las empresas o el país estén más protegidos frente a unas crisis económicas futuras. Pero compañeros y oyentes, aquí el problema real es que no todos los sectores están contribuyendo de manera positiva. Mientras el comercio y la administración pública crecen, la minería cayó más del 7% y la industria manufacturera se mantiene débil.
Esto muestra que la economía no está creciendo sobre una base sólida. Luego, cuando el crecimiento depende principalmente del gasto estatal, surgen muchos riesgos, tales como que el gobierno reduce el gasto o no puede continuar financiando la deuda. Luego la economía podría desacelerarse rápidamente. Entonces no se trata solo de ver el número del PIB, ¿no? Sino de entender su composición y su sostenibilidad. Exacto, Laura. El crecimiento económico debe ser inclusivo y sostenible, con una buena participación de los sectores productivos, empleo creciente y mejoras en la productividad. Si se basa solo en el gasto público, es como inflar un globo. Este puede crecer rápidamente, pero con el riesgo de estallar si se pincha en el financiamiento. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrece la maestría en Ciencias Económicas con una duración de 4 semestres, que ofrece encuentros sincrónicos y asincrónicos respaldados por las plataformas MS Teams y Moodle. Para obtener más información, comunícate con nosotros a través del correo maestriaceconómicas@unipamplona.edu.co o al número de teléfono 300-853-5708. Potencia tu carrera profesional con nosotros. Bueno, aún tengo varias dudas y la primera es ¿qué es exactamente el déficit fiscal? El déficit fiscal, qué pena, y por qué es relevante en este contexto, Steven. Está bien, Laura. El déficit fiscal ocurre cuando el Estado gasta más de lo que recauda en ingresos, como impuestos o rentas. Por ejemplo, en Colombia, según datos oficiales, el déficit fiscal se ubica alrededor del 5,3% del PIB. Esto significa que el gobierno necesita financiar esa brecha pidiendo préstamos o emitiendo deuda. Cuando el crecimiento económico se logra aumentando el déficit, surge un problema. Se está postergando el costo de hoy hacia el futuro. Cada peso que el gobierno pide prestado hoy será un peso que habrá que devolver el día de mañana, además con intereses, lo cual se vuelve una preocupación muy fuerte de sostenibilidad. Muchas gracias, Steven. Ahora va mi inquietud para Diego. ¿Podrías explicarnos qué puede suceder a futuro con esta situación? Sí, claro, mira, y eso tiene efectos muy concretos. Esteban, a medida que el déficit aumenta, el costo del servicio de la deuda, es decir, los intereses que se pagan por los préstamos, también crecen. Esto significa que una parte importante del dinero del Estado se destina únicamente a cumplir con esas obligaciones, en lugar de financiar la inversión social, infraestructura o programas productivos que realmente beneficien a la población. Por ejemplo, menos recursos podrían destinarse a mejorar hospitales, escuelas o vías, lo que limitaría el desarrollo a largo plazo. En otras palabras, aunque la economía muestra señales de crecimiento, en cifras esos beneficios no siempre llegan a la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente a quienes más necesitan apoyo. Así el crecimiento puede ser visible en estadísticas, pero invisible en la mejora real del bienestar de la gente. Bueno, ¿y cómo se relaciona todo esto con la regla fiscal? Pues mira, Laura, se relaciona dado el hecho de que la regla fiscal haya sido flexibilizada o incluso suspendida, facilita que el déficit siga aumentando. La regla fiscal no es un capricho, es un mecanismo pensado para controlar el gasto público y mantener niveles de deuda que el país pueda manejar sin problemas. Cuando no se respeta esta regla, se corre el riesgo de entrar en un ciclo de endeudamiento constante, donde cada año se debe más dinero solo para pagar intereses de la deuda anterior. Esto hace que sea mucho más difícil destinar recursos a áreas clave como educación, salud o infraestructura, y puede comprometer la estabilidad económica del país en el mediano y largo plazo. Entonces entiendo que el déficit fiscal no solo es un tema técnico, ¿no?, sino que también tiene consecuencias directas en la economía real y en la vida de las personas. ¿Qué me cuentas de eso, Steven? Bueno, Laura, te cuento que es un indicador clave para medir la salud financiera del país. Cuando se mantiene controlado, permite crecer de manera sostenible y en el caso opuesto, cuando se dispara, pone en riesgo el futuro económico. Claro, y me da curiosidad también cómo se ven los organismos internacionales, ¿no?, como en el caso de la FMI, la situación fiscal de Colombia. Buena pregunta. Y es que aquí el Fondo Monetario Internacional,
y varias agencias calificadoras de riesgo han expresado sus preocupaciones por la situación actual fiscal del país. Y es que según estos organismos, tanto el déficit como la deuda pública están creciendo más rápido de lo que se había previsto, lo cual genera señales de alerta sobre la sostenibilidad de las finanzas nacionales. Y esto no es solo un dato técnico. Cuando la deuda y el déficit crecen de manera acelerada, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, perciben un mayor riesgo al colocar su dinero en el país. Como consecuencia de ello, el financiamiento externo se vuelve más costoso, porque los prestamistas exigen tasas de intereses más altas para compensar ese riesgo. Y en términos prácticos, esto puede limitar la capacidad del Estado para invertir en proyectos importantes y a la larga afectar la economía de todos los ciudadanos. Cuéntanos, Esteban, un poco más. Pues mira, agencias como las Fintech han advertido que si el gobierno no toma medidas correctivas pronto, la calificación crediticia del país podría bajar. Esto no es solo un número en un informe, tiene efectos directos de la economía. Una calificación más baja significa que pedir prestado se vuelve más caro, porque los prestamistas exigirán tasas de interés más altas para compensar el mayor riesgo. Como resultado, el déficit podría aumentar aún más y el dinero disponible para inversión en proyectos de desarrollo, infraestructura o programas sociales se reduciría. En pocas palabras, la deuda no actuar a tiempo puede encadenar al país en un ciclo donde la deuda crece y la inversión disminuye, afectando directamente la vida de los ciudadanos. Estás escuchando Ámbito Económico, programa radial del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona. Y hablando un poco más respecto a los sectores económicos, ¿qué sectores impulsaron este crecimiento y cuáles frenaron la economía? Esteban. Pues mira, Laura, los sectores que más crecieron fueron la administración pública, el comercio, la agricultura y las actividades financieras. Esto refleja que, en parte, el gasto público y las políticas de crédito e inversión estatal están funcionando para estimular ciertos sectores. Por otro lado, sectores clave como la minería y la industria muestran debilidades. La minería cayó más del 7%, lo que indica problemas estructurales en recursos naturales y exportaciones. Este desequilibrio sectorial es realmente preocupante. Para que el crecimiento económico sea sostenible y beneficie a largo plazo a la población, no basta con que algunos sectores prosperen momentáneamente gracias a un aumento temporal del gasto estatal o a incentivos puntuales. Es fundamental que los sectores estratégicos de la economía, como la industria, la agricultura, la tecnología y los servicios productivos, también crezcan de manera sólida y constante. De lo contrario, el crecimiento se vuelve superficial, puede reflejarse en cifras positivas, pero no se traduce en empleo estable, innovación, productividad o mejora real del bienestar de los ciudadanos. En pocas palabras, un crecimiento desequilibrado corre el riesgo de ser efímero y dejar al país aún más vulnerable ante cualquier crisis. En efecto, mi querido Steven, y si dependemos únicamente del gasto público para impulsar el crecimiento, corremos ese enorme riesgo de tener un crecimiento frágil y volátil, el cual puede surgir en algunos años y caer abruptamente en otros. Y esto no es suficiente gastar más dinero. Lo que realmente fortalece la economía es generar inversión productiva y sostenida. Esto implica entonces apostar por infraestructura que conecte regiones y facilite el comercio, la innovación, que aumente la competitividad de las empresas, la educación, que se formen profesionales capacitados y productividad industrial que genere empleo estable y también que aumente la producción nacional. Solo así el crecimiento podrá ser sólido, duradero y capaz de mejorar de manera tangible la calidad de vida de los ciudadanos y no solo reflejarse en cifras estadísticas. Además, si el crecimiento no proviene de aumentos reales en la productividad, cuando el Estado decide reducir el gasto, la economía puede desplomarse rápidamente. Es como construir una casa sobre arena. Al principio puede parecer estable y firme, pero con la primera lluvia fuerte o tormenta todo se hunde. En términos económicos, esto significa que sin inversión en sectores productivos, sin innovación, sin educación y sin fortalecimiento de la industria, el crecimiento es solo temporal y muy vulnerable a cualquier ajuste fiscal o cambio en las condiciones externas. Por eso es crucial que la economía se apoye en bases sólidas que permitan un desarrollo sostenido, para que no dependa únicamente de decisiones de corto plazo del Estado.
Es que en cierta medida sí, ¿no? No es que haya un crecimiento, pero su base, si no es sólida, para lograr un crecimiento genuino, necesitaríamos fortalecer la industria, mejorar la competitividad, diversificar la economía y aumentar la productividad. Realizar nuestro diplomado en Desarrollo Económico Regional, además de complementar la formación de los profesionales de manera integral e innovadora, hace posible para nuestros estudiantes de Economía de la Universidad de Pamplona cumplir con el requisito de trabajo de grado, permitiéndoles obtener su título profesional de economistas. En el Diplomado de Desarrollo Económico Regional contamos con 8 seminarios: Metodología de la investigación, Teorías del crecimiento económico, Teorías del desarrollo económico, Desarrollo local, Desarrollo humano y participación ciudadana 1 con énfasis en desarrollo humano, Desarrollo humano y participación ciudadana 2 con énfasis en participación ciudadana, Medio ambiente y desarrollo, Métodos y técnicas de planificación del desarrollo. Comunícate con nosotros al teléfono 300-853-5708 o al correo electrónico nora.jaimes@unipamplona.edu.co. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos. Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. Bueno, llegamos a mi sección favorita. Preguntas que nadie nos hizo, pero que nosotros les vamos a responder. La primera pregunta va para Diego. ¿Por qué preocupa que el crecimiento dependa del gasto público? Porque sí. Bueno, empecemos. Porque como sabemos, el gasto público no es infinito. Tiene sus límites claros y pues es limitado. Si intentamos sostener entonces el crecimiento únicamente a punta de gasto del Estado, tarde o temprano vamos a enfrentar un problema real. Y es que habrá que recortar programas sociales, educación o infraestructura, o bien aumentar los impuestos para poder pagar la deuda que se ha acumulado. Luego esta situación genera inestabilidad económica, ya que las empresas y los ciudadanos percibirán incertidumbre inmediata sobre los costos futuros y eso puede frenar la inversión o el consumo. En otras palabras, depender solo del gasto estatal para crecer no solo es insostenible a largo plazo, sino que también puede convertirse en un freno real para la economía, afectando directamente la vida cotidiana de las familias y la capacidad del país para desarrollarse de manera sólida. Gracias, Diego, por tu respuesta. Ahora la segunda va para Steven. ¿Cómo se podría controlar el déficit sin frenar el crecimiento? Bueno, Laura, pues se puede y se debe buscar un equilibrio, combinar una política fiscal responsable con estímulos que realmente impulsen la productividad del país. Esto implica, por un lado, invertir en infraestructura que facilite el transporte y el comercio, en educación que forme profesionales capacitados y en innovación que haga las empresas mucho más competitivas. También es importante simplificar trámites y reducir barreras burocráticas para que las empresas puedan crecer con mayor facilidad y generar más empleo. Por otro lado, es clave aumentar la eficiencia del gasto público asegurándose de que cada peso invertido genere resultados reales. Y pues también combatir la evasión fiscal de manera de que el Estado cuente con más recursos propios sin necesidad de endeudarse más. Con esta combinación no solo se sostiene el crecimiento económico, sino que se construye una base sólida para el desarrollo sostenible y finalmente el bienestar de todos los ciudadanos. Gracias. Y en tercer lugar, la pregunta es para Esteban. ¿Qué medidas podrían ayudar a mejorar esta situación? Pues mira, proteger a los más vulnerables es absolutamente esencial. No podemos hablar de crecimiento económico si al mismo tiempo aumentan las desigualdades y los programas sociales que ayudan a quienes más lo necesitan se reducen o desaparecen. Esto implica mantener programas sociales bien diseñados y eficaces, que estén correctamente focalizados de manera que realmente lleguen a las familias en situación de pobreza u vulnerabilidad. Por ejemplo, subsidios para la educación, la salud o la alimentación deben priorizar a quienes carecen de recursos, evitando que los recortes presupuestales afecten a los más necesitados. Además, proteger a los vulnerables no solo es un asunto de justicia social, sino que también tiene efectos positivos en la economía. Cuando las familias con menos recursos reciben apoyo, pueden acceder a educación de calidad, alimentación adecuada y servicios de salud, los que le permite desarrollarse, trabajar y contribuir de manera más productiva a la economía. Por el contrario, si se descuida esta protección, los recortes pueden generar mayor desigualdad, pobreza y exclusión social, lo que a largo plazo reduce el potencial de crecimiento del país. Bueno, y como última pregunta, pero no menos importante, está para Diego.
¿Qué le espera a Colombia si no se toman medidas correctivas? Nos vamos a quedar viendo un chispero. Bueno, y es que podríamos enfrentarnos a un escenario bastante complicado. Menor crecimiento económico no solo significa cifras más bajas en los informes, sino que también genera un impacto real en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y es que podría aumentar el desempleo, porque las empresas tendrían menos recursos para contratar o mantener a sus trabajadores, y al mismo tiempo podría reducirse la inversión pública y privada, limitando la construcción de infraestructura, el desarrollo de proyectos productivos y la innovación en distintos sectores. Además, un país con menor crecimiento y finanzas públicas débiles se vuelve mucho más vulnerable a los shocks extremos. Por ejemplo, cambios bruscos en los precios del petróleo, variaciones en las tasas de interés internacionales o crisis financieras globales que podrían tener un efecto más severo sobre nuestra economía. Esto porque no existiría un colchón fiscal suficiente para enfrentar estas situaciones. Es decir, que en otras palabras, el crecimiento frágil no solo limita al presente, sino que también compromete la capacidad del país de resistir futuras dificultades económicas. Estás escuchando Ámbito Económico, programa radial del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona. Bueno, con esto ya vamos concluyendo el análisis sobre el crecimiento económico reciente y la situación fiscal del país. El mensaje es claro. El crecimiento basado principalmente en el gasto público es muy frágil. Necesitamos un enfoque integral que combine inversión, eficiencia y desarrollo productivo. Exacto, Laura. Solo de esa manera se puede garantizar un crecimiento económico que sea realmente sostenible y equitativo. Uno que beneficie a todos los colombianos sin dejar atrás a los más vulnerables y que al mismo tiempo no comprometa la estabilidad financiera del país en el futuro. Se trata de construir bases sólidas para que el progreso sea duradero y llegue de manera tangible a la vida cotidiana de la gente. Y como menciona Esteban, es responsabilidad de todos los ciudadanos, empresas y gobierno trabajar de manera conjunta para lograr un crecimiento económico sólido y sostenible. Como mencionaban, no se trata únicamente de que las cifras del PIB se vean bien en los informes. Detrás de esos números están las vidas de las personas, su bienestar, su educación, su salud y sus oportunidades de desarrollo. Cuando todos colaboramos y cada actor cumple su papel, se crean condiciones para que la economía crezca de manera inclusiva. Se generan empleos estables, se fortalecen las empresas y al mismo tiempo se protegen a los más vulnerables. En pocas palabras, la economía no es un juego de números, sino la base para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Y es que aunque el PIB crezca y las cifras puedan parecer positivas en los informes económicos, es fundamental mirar más allá de los números. Hay que entender qué significan esos números, porque no basta con que la economía crezca en estadísticas. Debemos preguntarnos si ese crecimiento realmente se traduce en oportunidades concretas para los ciudadanos de a pie, en empleos estables, en educación de calidad, en servicios de salud accesibles y en mejora real de la calidad de vida. Ya que debemos reflexionar sobre esto, nos recuerda que la economía no es solo un juego de números, sino un reflejo de cómo vivimos en realidad, cómo trabajamos y cómo nos desarrollamos como sociedad. Solo así, al evaluar el impacto real del crecimiento, podremos asegurarnos de que los beneficios están llegando a todos y no que se están limitando a unas cifras en el papel. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos y a los estudiantes de economía por informar y formar sobre temas de economía de forma clara, sencilla y útil para la vida cotidiana. Hasta luego, Diego. Hasta luego. Hasta luego, Steven. Hasta luego, Lau. Hasta luego, Esteban. Chao, chao. Recuerden que este programa está dirigido por el Consultorio Económico del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona. Nos escuchamos el próximo viernes a las 2:30 p.m. por la 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona. Hasta pronto.